Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó después del Viernes Santo? Bien, pasaron muchas cosas, queridos hermanos. Descolgaron a nuestro Señor de la cruz, puesto que, dice el Evangelio, Cristo con un gran grito expiró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su alma a Dios Padre. Lo descolgaron de la cruz. Normalmente no era permitido. Normalmente los crucificados quedaban 2, 3, 4 días vivos en la cruz en tormentos tremendos. Nuestro Señor había dicho: doy mi vida cuando quiero y vuelvo a tomarla cuando quiero. Y bien, nuestro Señor, agotado de la agonía, de la, sobre todo, flagelación, que fue tremenda, y muchos morían en esta flagelación, cuando se despina vía crucis, finalmente a las 3 entrega su espíritu, su alma a Dios Padre. Normalmente quedaban los cuerpos podriéndose, dije, en la cruz, pero como era vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento, entonces quisieron quitar los cuerpos de ahí de la vista, debido a que Jerusalén es ciudad santa. Pero no podían descolgarlos sin permiso del gobernador general romano, Pilatos. Entonces, 2 amigos de Jesús, el Evangelio dice que José de Arimatea, también Nicodemos, discípulo de Cristo, no estuvieron de acuerdo con lo que pasó. Fueron valientes pedir a Pilatos el cuerpo. Y Pilatos preguntó, si quedó asombrado primero que haya muerto tan rápido, y preguntó, el Señor dijo: sí, murió. Entonces autorizó la entrega del cuerpo. Pilatos tenía un remordimiento, de hecho sabía que no fue todo esto para nada justo. Pero llegan al Calvario, los 2 ladrones todavía viven, les rompen las piernas para acelerar su muerte, y para asegurarse que Cristo ha muerto, bien le dieron un golpe de lanza en su corazón, de donde salió agua y sangre, dice el Evangelio. Esta agua, esta sangre, los santos simbolizan como la fuente de donde nacemos como hijos de Dios, el bautismo y también la Eucaristía. Entregan el cuerpo descolgado a María, su madre. Imagínense los dolores tremendos de la Madre Santísima. Y finalmente, rápidamente, lo envuelven en sábanas. ¿Por qué? Porque es vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento, liberación de Egipto. Después de tal hora ya no se puede hacer nada, según la ley. Entonces, rápidamente van a sepultarlo en un sepulcro nuevo de José de Arimatea, que hace la caridad de dar su propio sepulcro a nuestro Señor Jesucristo. Viernes Santo en la tarde. Aparentemente es un fracaso. Todo está terminado, ya es muerto, sepultado, ya. Los apóstoles perdieron la fe, están desanimados. La única que guarda la fe es la Virgen Madre, sabe los misterios de Dios. Entonces queda el viernes en la tarde, primer día, no completo, primer día, porque sea el tercer día, empezando el tercer día va a resucitar. Viernes en la tarde, la noche de viernes a sábado. Imagínense la pena de la Virgen, pero tiene la esperanza en la resurrección. Y domingo, el primer día de la semana, domingo en las primeras horas de la madrugada, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, dice: el sábado, pasado el sábado, el día siguiente es domingo, al arborear el día primero de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto ocurrió un gran terremoto. Preocupadas las mujeres santas, porque querían dar una sepultura más honrada, más digna a nuestro Señor, debido a que no tuvieron el viernes tiempo. Entonces se preguntaban: ¿quién va a quitar la losa? Además, el sábado santo, los fariseos, hipócritas de primera, violando la regla del sábado del Antiguo Testamento, y bien van hasta el palacio de Pilatos para pedir poner guardias y sellar el sepulcro. Entonces decían: ¿quién va a quitar la losa? Y además hay soldados. Y cuando llegan, y bien hay un terremoto, dice, fuerte,
El ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, rodó la losa y se sentó sobre ella. El ángel del Señor quitó la luz. ¿Y qué pasó con Cristo? Y bien, su alma, que había bajado a los infiernos, va a regresar, tomar posesión de su cuerpo y salir resucitado glorioso. En el credo decimos bajó a los infiernos, ¿se acuerdan? Bajó el infierno, el tercero de los muertos. Hay 4 infiernos. Explico esto para los que no saben. Inferi en latín significa los lugares de abajo. Hay 4 lugares que llamamos inferi en latín. ¿Hay el infierno en nuestro sentido actual de Satanás? No, para nada bajó Cristo ahí. Pero Satanás y los condenados sí sabían que Cristo estaba cerca de ahí. Primer infierno, infierno de Satanás, no bajó ahí. Segundo, lo que llamamos purgatorio, tampoco. Tercero, limbo de los niños sin bautismo, lugar de felicidad natural, ellos no conocen nada de Cristo. Y el cuarto infierno es el limbo de los patriarcas, es decir, todos los santos del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, arrepentidos, convertidos, purificados, perdonados, hasta Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los santos, hasta Juan Bautista, bien están esperando su liberación por Cristo. Ahí bajó. Y ahí muestra su alma unida a la divinidad a estos santos que transforman en paraíso. Por eso dijo al buen ladrón, cuando Dimas que se acuerde de mi Señor, bien, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces bajó allí nuestro Señor en su alma unida a la divinidad. Y el tercer día, dije, por su propia fuerza, regresa su alma humana a la tumba, puesto Jesús, hablando de una manera estricta, nunca fue cadáver. ¿Por qué? Porque la divinidad fue siempre unida al cuerpo y al alma. ¿Sí? Regresa su alma unida a la divinidad a la tumba, toma posesión de ella y sale resucitado, glorioso, triunfante. Y el que rodó la losa, es el ángel que va a hablar a las mujeres. Les dice, ustedes buscan a Jesús resucitado, bien, no está aquí, resucitó como dijo, y vayan a decir a sus apóstoles. ¿Qué pasó con los soldados? Bien, los soldados, pobrecitos, ellos no saben nada, están ahí porque los ponen. Bien, fueron terrorificados, como petrificados de miedo, y de eso un rato recapacitan y van corriendo a anunciar a los fariseos, a los que los habían puesto, a los sacerdotes judíos, que resucitó. Y estos necios, estos tercos, esta gente realmente injusta, envidiosa, realmente farisea en el sentido actual de la palabra, bien, en lugar de decir, bueno, ni modo, nos equivocamos, vamos a reparar, bien, dicen a los soldados, bien, digan que cuando estábamos dormidos, vinieron sus apóstoles a robar el cuerpo, y vamos a darles un buen dinero. La corrupción no es de hoy. Y Santo Agustín se burla de ellos diciendo, si estaban dormidos no han visto nada, me das testigo que duermen, eso no vale. Y si no estaban dormidos, ¿por qué no defendieron el sepulcro? Esa era su misión. Pero la astucia humana es grande. Entonces, esto del lado de los fariseos. Del lado de los apóstoles dije, están desanimados, no saben, las mujeres van a dar la noticia, pero pasó algo con la Magdalena. La Magdalena cuando vio el sepulcro abierto, sin esperar y saber qué pasa, bien, fue corriendo a dar una falsa noticia. Llegó antes las demás mujeres al cenáculo, decían los apóstoles que han robado supuestamente el cuerpo del Señor y no sabemos dónde está. No, Magdalena, espere, todavía no tienes noticias, no hable. Por eso yo les aconsejo, cuando una noticia circula, bien, no hablen, no digan, si no están seguras, no difundir. La Magdalena va a dar esta falsa noticia. Regresa a la tumba, y las mujeres esta vez sí fueron a dar una noticia más segura, lo que el ángel les dijo, bien, no temáis vosotros, pues ya sé que buscáis a Jesús crucificado, no está aquí, resucitó, como lo dijo,
vengan y vean el lugar de la sepultura. La Magdalena regresa a la tumba solita y está llorando. ¿Por qué? Porque fue una gran pecadora, del cual Cristo sacó 7 demonios de todos los vicios. Realmente amaba mucho a Cristo. Además restó su hermano Lázaro. Está llorando y nuestro Señor va a aparecer. Ahora, los cuerpos resucitados tienen cualidades que nosotros no tenemos. Cristo se ha dado a conocer o no según su parecer, según la necesidad de sí. Entonces Cristo aparece allí. Ella pensó que era el hortelano, el señor que guarda la huerta. Cristo le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: Señor, si usted llevó el cuerpo, dígame dónde está, yo voy a recogerlo. Cuando uno ama no tiene miedo. ¿Cómo va a cargar 80 kilos esta valiente mujer? Bien, él ama mucho a Jesús y realmente quiere saber. Y ahí nuestro Señor le habla María, y ella se da de conocer Rabuni, y va hacia él y dice: no me toques, vaya a decir a mis hermanos. Esto con la Magdalena. Pero hay una cosa que no está en el Evangelio, y el Evangelio dice hay muchas cosas que no están escritas, una cosa muy hermosa para nosotros. Y bien, desde San Ambrosio, pasando por San Ignacio de Loyola, y bien, los santos dicen: la primera aparición de Cristo la tuvo la Virgen. Es normal, es lógico, ¿no? Ella que sufrió tanto al lado de su hijo, y bien, si dice, le vino a consolarla y darle la noticia que había ya realizado todo el plan divino de la redención y de la resurrección. Del lado de los apóstoles, Pedro y Juan vienen corriendo a la tumba. Pedro es un poco más viejo que Juan. Juan llega primero, no entra. Pedro llega, finalmente entra. Ven las sábanas dobladas, etc., pero no ven el cuerpo. En otro lugar dice San Pablo que Cristo apareció a Pedro. Apareció especialmente a Pedro. De hecho, en otro lugar el Evangelio dice: vayan a decir a Pedro y a sus hermanos, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere decir a Pedro: hijo, faltaste el jueves santo, es verdad, negándome, jurando que no me conocías. Bueno, venga, ya te perdono, ya lloraste, estás arrepentido. ¿Qué va a pasar más? Bien, va a aparecer este santo día a 2 discípulos, los discípulos de Emmaus. ¿Saben esto? Cleofás y otro estaban yendo a un pueblo cercano de Jerusalén, están hablando voz alta, y nuestro Señor no se ha de conocer, se acerca y dice: ¿y de qué están hablando? Ellos lo miran con ojo un poco sorprendido. ¿Cómo? Usted es el único extranjero que no sabe qué pasó esos días aquí. ¿Y qué pasó? Pregunta a Cristo. Lo de Jesús de Nazaret, pensábamos que era un gran profeta, el Mesías, etcétera, etcétera, pero fue crucificado. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo hablaron de historias de ángeles, pero quién sabe, etcétera. Y nuestro Señor va a explicarles las Escrituras. Oh necios, dice, duros de corazón, de cerviz, no está profetizado por los salmos y los profetas que el Mesías tenía que ser crucificado, torturado, matado y finalmente resucitar. Explica las Escrituras, finalmente explicó como Dios sabe explicar su obra. Entonces ellos estaban entusiasmados de escuchar. Ya el tiempo no le parece largo. Llegan a Emmaus, y allí nuestro Señor dice: voy a seguir mi camino. Y ellos dicen: no quédese con nosotros. Quédese con nosotros, ya es tarde, por favor, que entre a comer. Le dan de comer, bendice la comida y se da de conocer y desaparece. Desaparece nuestro Señor de allí también. Ahora estos discípulos ya no tienen pies, tienen alas, regresan rápidamente con toda velocidad a Jerusalén a anunciar a los apóstoles lo que pasó con ellos. Este mismo día nuestro Señor va a aparecer a los apóstoles también, a los 11, puesto que Judas ya no está, y puertas y ventanas cerradas, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque dije, los cuerpos gloriosos, resucitados en primeros Cristo, tienen cualidades diferentes de las nuestros. Por ejemplo, un cuerpo resucitado ya no tiene dolor, sufrimiento.